Regresemos donde quedamos y vamos a comenzar con el libro de Mateo. Comencemos nuestro estudio de Mateo haciendo otra comparación. Oh, no, ¿la tenemos que hacer otra vez? Sí, Mateo comienza registrando el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Sabemos que hay solo dos genealogías. Mateo registra una y Lucas registra otra. Si tú has leído aquellas genealogías, observarás que no concuerdan entre sí. Al compararlas entre sí, no puedes hacer que concuerden. Cuando las examinamos, en realidad no concuerdan. Entonces necesitamos establecer alguna comparación y ver por qué las escribieron de esa manera. Mateo registra su genealogía en capítulo 1, del 1 al 17. Lucas registra en Lucas 3, verso 28 al 38. Y si tú quieres poner tu dedo en esos lugares, vamos a ver un par de aspectos aquí. Tómate el esfuerzo de encontrarlos y va a ser útil para que veas lo que estamos describiendo. Mientras discutimos las diferencias que existen entre las dos escrituras y cuáles fueron sus pensamientos y sus intenciones y cómo las escribieron y nos relatan acerca de Jesús. Déjenme darles algunas de las diferencias y comparación entre los dos escritores. Mateo, como ya lo hemos mencionado en uno de los cuadros, en la anterior hora, Mateo sigue la línea hasta Abraham para demostrarnos que él era judío. Ahora, vemos lo que hizo Mateo. Mateo 1, verso 2, dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, de Tamar a Fares, y continúa. Él empieza con Abraham y comienza el proceso para probar que Jesús descendía del padre de la nación judía. Él desciende de Abraham, el descendiente del linaje de Abraham. Lucas, por otro lado, si te fijas en Lucas capítulo 3, verso 36, veamos el verso 36. Esto es al final de su genealogía y dice, hijo de Cainán, hijo de Arsafat, hijo de Sem, hijo de Noé, un hombre conocido, el hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalalel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Entonces sigue el rastro hasta Adán, o podríamos decir, sigue el linaje hasta Dios. Él es un hombre. Recuerden que la referencia y el énfasis de Lucas sigue el linaje de Jesús hasta llegar a Adán, demostrando que Él es hombre de todos los hombres, porque viene del linaje de Adán. Nos muestra su humanidad. Regresamos a lo que Mateo hace. Mateo dice al principio de su evangelio la genealogía de Jesucristo. Hijo de David, hijo de Abraham. Ahora puede ser hijo de Abraham sin ser parte del linaje de David. ¿Entiendes? Que cuando consideras las 12 tribus, si él nació en una de las otras tribus diferente a la tribu de Judá, la cual era la tribu de David, él podía haber nacido de uno de los otros 11 descendientes de Jacob y no pertenecería al linaje de David. Pero ¿por qué hace esto Mateo? Mateo quiere demostrar que Jesús pertenecía al linaje real, que nació en la tradición y en el linaje de los reyes de la realeza. Él es un rey. Y Mateo está tratando de demostrarnos, por supuesto, que sabemos que enfatiza que el hijo de David. Entonces, ¿quién es David? Es simplemente el más grande rey que hemos tenido, el personaje más grandioso que hay. Entonces, cuando pensamos en el hijo de David, es más significativo para nosotros por la conexión de su herencia real por medio del rey David. Ahora quizás ya te diste cuenta que Mateo nos da la genealogía en orden descendiente. Empieza con Abraham, engendró a Isaac, en adelante, comienza desde arriba del linaje y continúa todos los descendientes hasta Jesús. Lucas, por otro lado, empieza, si ves en Lucas capítulo 3, verso 8,
creo que indiqué algo errado hace un rato. Dije Lucas 3:28. Comienza en el verso 23. Lucas 3:23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, y comienza yendo hacia atrás en orden ascendente. Comienza en la parte de abajo del árbol de la familia, la parte de abajo del linaje, y hasta arriba hacia sus padres. Entonces tenemos a Mateo viniendo en una dirección y Lucas yendo en otra. Ahora, acabo de leer algo que pudo haberte dado una pequeña clave acerca del siguiente concepto que quiero que te des cuenta. El verso 23 dice, y pone en paréntesis, hijo según se creía de José. Lucas no nos da el linaje de José, sino nos da el linaje de María. Lucas registra el linaje de María y sus ascendientes. Mateo, por otro lado, nos da el linaje de José y nos relata todos sus ascendientes de José. Esta es una de las razones que si las pones lado a lado vas a descubrir que divergen, no concuerdan por el mismo árbol genealógico. Hay similitudes entre ambos, luego de repente llegas al lugar donde difieren los nombres. Uno tiene diferente nombre, el hijo de fulano de tal y este otro. Aquí no dice lo mismo y son nombres distintos. Luego, por medio de las diferentes partes del árbol genealógico, y cuando llegas al lugar donde te das cuenta que algunas cosas son diferentes, aún Lucas dice, según se creía el hijo de José, el hijo de fulano. Él no está hablando del padre de José, sino del padre de María. Ahora tú dices, bien, a María no se la menciona. Bien, en aquellos tiempos no importaba quién era tu madre. Me van a perdonar las damas presentes. No quiero ofenderlas, pero resulta de esta manera. Pero el linaje de la familia rastrea por medio del hombre, no por la mujer. Pero entiendes lo que Lucas está implicando. Dice que nació de María y no de José. Él está probando y está usando otra parte de este concepto para decir que Jesús era del linaje de Dios por medio de María, por medio del nacimiento virginal de Jesucristo, no como se suponía que era de José. Entonces nos da esta pequeña clave aquí que está camuflada. Cuando tú llegas a las frases y este engendró a este otro y las lees y las estudias, no lo hacemos así con detalle. Pero la mayoría de las veces las genealogías las leemos, este es así, oigo algún acuerdo, sí, tendemos a hacerlo así. ¿Por qué hay estas genealogías en la Biblia? ¿Por qué necesitamos toda esta información? Bien, no la necesitamos. Podíamos arrancarla y botarla, pero si lo haces, te perderías parte de la historia. Tienes que entender que los escritores están usando esto para demostrar su objetivo y te muestran las diferencias del linaje que se develan en ambos relatos. Mateo probablemente entendió que fue profetizado de Jeconías en el Antiguo Testamento. Jeconías estaba contado en el linaje de Jesús por el lado de José y se profetizó que por el pecado de Jeconías nunca vendría un rey de su descendencia que se sentaría en el trono de David. Mateo usa este concepto que según ese linaje no se produciría un rey de acuerdo a la palabra de Dios. A raíz de la maldición que estaba sobre la familia de Jeconías, él no tendría otra vez a ninguno de su familia que se sentase en el trono del reino. Ahora Mateo presenta a Jesús como un rey, ¿no es así? Él es el Mesías, lo hace todo. Él, cuando tenemos aquí y de que nos damos cuenta, es que Mateo nos está mostrando al linaje de José. Y lo que entendemos es que José no pudo haber producido rey porque su familia había sido maldecida. José y María ambos pertenecían a la tribu de Judá y venían del linaje de David.
pero cada uno venía de diferente ruta, y es así que viene este linaje real por otra parte de la familia. Tenemos un rey, y este viene de la manera correcta cuando te das cuenta lo que Dios está haciendo, que Él trajo todos estos aspectos juntos en el lugar correcto, y la palabra de Dios cumple su cometido, y Jesús cumple cada una de esas profecías completamente. Entonces Dios tiene su mano en todo ello. A veces nos olvidamos de esas cosas, y aún las genealogías y en cosas parecidas tenemos a perder algunas cosas. Vemos las similitudes desde David regresando a la otra dirección, y vamos a algunos aspectos comunes, pero nos damos cuenta de otra cosa que quiero enfatizar. Este aspecto que Mateo resalta en Mateo 1:17, y dice así, verso 17: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Mateo abrevia un poco las genealogías para exactamente terminar en los 3 grupos de 14. Él no está manipulando, no está mintiendo. No quiero que nadie tenga la impresión o piense siquiera que estoy sugiriendo aquello. Lo que realmente sucede es que Mateo salta a algunas personas, una o dos en algunas partes. Pero lo que tienes que entender es que los escritores judíos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, cuando se refieren a alguna persona como fulano, hijo de sutano, podrían estar refiriéndose a su nieto o bisnieto. No siempre listan los nombres de toda la lista de individuos, sino que a veces saltan algunos. Entonces Mateo no abusa de este privilegio, sino que toma la prerrogativa de listar las generaciones de la manera que normalmente lo haría. Y dice, Dios está completando esto, está obrando en cada generación, está obrando en todos los aspectos, mientras abrevia y nos da la primera parte de esta genealogía. Lucas tiene un propósito diferente, aunque habla del mismo rey. ¿Algún problema? Continuemos adelante. Hemos empezado a hablar de Mateo, entonces continuemos con Mateo. ¿Quién es este sujeto Mateo? Estamos analizando su libro, entonces tenemos que descubrir quién es él. Vamos a Mateo capítulo 9 y vamos a ver el verso 9. Mateo 9, verso 9. Pasando Jesús, de allí vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que, estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaban juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo rara vez se menciona a sí mismo, y esta es una de esas ocasiones. Mateo no dice, bien, yo vi cuando sucedía y fue así o asá. Nunca relata de esta manera. Ni al mero principio él se identifica a sí mismo. No nos dice quién es él, pero sabemos que él fue el que escribió este evangelio. Pero rara vez se menciona a sí mismo. Este pasaje en el capítulo 9 nos indica su relación y cuando él es llamado a ser uno de los 12 y cuando Jesús viene a él. También se conoce a Mateo con el nombre Leví. Leví, por supuesto, era uno de los nombres de las 12 tribus de Israel. Y Leví era un nombre común en su familia. Pero Mateo no se refiere a sí mismo con ese nombre. Está listado como uno de los 12 en el siguiente capítulo. Capítulo 10, Mateo 10, verso 1.
Entonces, llamando a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Y si observas en el verso 3 dice Mateo el publicano, o en algunas traducciones dice Mateo el recolector de impuestos. Se lista allí mismo como uno de los 12. Déjeme que les dé otros pasajes y toma nota de estas referencias. Marcos 3, verso 18, Lucas 6, 15, Hechos 1, 13. Estos 3 lugares, además de este pasaje de Mateo, lo listan a él como uno de los 12. Su nombre es listado en el círculo de los 12, quienes eran los discípulos que caminaron con Jesús. Entonces vemos que consistentemente es listado entre ellos. Ahora sabemos quiénes eran los publicanos. Él era un agente de impuestos judíos que cobraba impuestos para los romanos. Por supuesto, el problema con aquello es que ellos usualmente, con el claro consentimiento de los romanos, cobraban el importe para los romanos y adicionalmente un importe extra para ellos mismos. De esta manera obtenían sus ingresos. No era que se descontaban un porcentaje de los impuestos que entregaban a Roma, sino que cobraban un porcentaje extra de las personas. Bien, si tú debías un monto determinado de dinero, le tenías que añadir otro pequeño porcentaje que constituía la parte del publicano por la labor de cobrar impuestos. Los publicanos eran odiados por los judíos. He aquí, este hombre que ninguno quería siquiera hablarle, pero Jesús vino y le dijo, sígueme. En este pasaje nos recuerda y nos muestra lo que leímos hace un momento. Jesús se fue a la casa con él y Mateo hizo una fiesta e invitó a todos sus amigos a que vengan a la fiesta. ¿Y quiénes eran sus amigos? Otros recaudadores de impuestos, porque nadie más lo quería. Él no tenía ningún otro amigo. Los únicos amigos que tenía eran los recaudadores de impuestos. Creo que es Bill Hybels en la serie El Cristiano Contagioso que habla acerca de las fiestas de Mateo. ¿Sabe que necesitamos fiestas de Mateo en las cuales invitamos a nuestros amigos pecadores y se encuentran con Jesús? No se trata de tener un gran tiempo de predicación a ellos. Él les dijo, vengan a mi casa, quiero darles de comer. Entonces Mateo tuvo una fiesta y todos ellos vinieron a su casa. Les dio de comer y ahí empezaron los otros a quejarse. ¿Por qué decían estos, Jesús está comiendo con estos publicanos, esos pecadores? ¿Por qué está con ellos? ¿Por qué comparte con ellos? ¿No se supone que él tiene que mantener un buen testimonio? ¿Por qué tiene que arruinar las cosas metiéndose con esos pecadores? Y esa es la idea detrás de esto. Mateo nos dirige al hecho que Jesús quería estar con ellos. Jesús dijo, los sanos no necesitan médicos, sí aquellos que están enfermos. Él dijo, yo he venido para ayudar a los que son injustos. Él dijo, yo he venido a traer a los pecadores arrepentimiento. Mateo trae esta idea. Personalmente creo que todavía necesitamos tener fiestas, Mateo, donde invites a tus amigos pecadores que vengan y se encuentren con Jesús. Tú podrías decir, no, Jesús no va a venir a mi casa. Espera un momento. Él también mora en tu casa. ¿No es así? Invita a tu pastor que venga a comer con tus amigos pecadores. Podrías decir, no estoy seguro si quiero hacer eso. ¿No es lo que hizo Mateo y funcionó? Jesús dijo, quiero estar con esta gente. Si tu pastor no quiere estar con esta clase de gente, bien, necesitamos orar por él. Veamos el asunto de manera un poco diferente. No necesita ser tu pastor, puede ser tu amigo o colega de trabajo o aquel hermano en Cristo que te alienta mutuamente, se ministran el uno al otro. Encuentren 2 o 3 parejas de personas llenas del Espíritu Santo y con ellos traigan un buen grupo de pecadores y siéntense entre ellos y dejen simplemente que el amor de Dios los contagie a cada uno. Es lo que Mateo está haciendo. Él dice, ven y simplemente compartamos alimentos de mi casa y tengo un encuentro con este hombre. Esta es la relación que comenzamos a observar. ¿Quién es Mateo?
como los escritores de la iglesia primitiva verifican que este es su libro. Muchos otros escritores de la iglesia primitiva que no eran escritores bíblicos confirman y lo conectan con él directamente a este evangelio. Por eso, desde el principio del tiempo, este ha sido el evangelio de Mateo. No ha habido duda de que Mateo escribió este libro y que él estaba involucrado con este grupo. Una de las cosas que estos descubrimientos nos dice es que Mateo era probablemente una persona con educación. Él tenía un empleo de jerarquía. Piensa en el entrenamiento que tenía que tener un recaudador de impuestos. Tenía que saber manejar dinero, cómo mantener contabilidad. Tenía que saber escribir. No todas las personas de entonces sabían leer y escribir. Más bien, la tasa de alfabetismo era realmente baja aquel entonces. Históricamente sabemos que eso era así. Pero aquí un hombre con educación suficiente, lo suficientemente inteligente para entender estas cosas y escribirlas. Él está cualificado para sentarse y escribir el orden de los eventos. Él era una persona que sabía guardar buenos registros. Era un buen tenedor de libros. De otra manera no hubiera sabido cómo te había engañado el año pasado. Tenía que mantener un buen sistema de registros para tener el cuidado de no engañar en sobremanera a las mismas personas 2 años seguidos. Era un hombre con educación y Jesús cambia su vida y lo pone en un nuevo rumbo y lo usa de esta manera. Ahora, ¿hubieras tú llamado a un hombre dedicado a hacer un trabajo corrupto? Jesús lo hizo. Jesús escogió y sacó a Mateo de esa situación. ¿No estás feliz de que Él te escogió a ti y te sacó de la situación en la que estabas? Todos tenemos que darnos cuenta que este hombre se convirtió en uno de los 12. Él se convirtió en una de las personas más de confianza de Jesús. Yo no lo hubiera escogido, pero estoy agradecido que Dios sabía y Dios, por medio de Jesucristo, sacó a Mateo de esa situación. Ahora hablemos acerca de este evangelio. ¿Y cómo es que sabemos un poco más acerca de este? Probablemente fue escrito en los 60 después de Cristo. No voy a poner un año definido, 62 o 67, o en estas inmediaciones. Lo que sí sabemos es que fue escrito en los 60. Definitivamente sabemos que fue antes del año 70, por una razón. En el año 70 después de Cristo, el emperador romano Tito vino y destruyó la ciudad de Jerusalén, destruyó el templo y todo lo que Herodes construyó. Y destruyó y arruinó todo el sistema sacrificial que los judíos tenían. A partir de ese año, todo ese sistema judío fue quitado. Si eso hubiera ya ocurrido, Mateo no habría escrito de la manera que lo hizo a los judíos para convencerlos que Jesús era mejor que todo su sistema. Él hubiera hecho referencia al hecho que este sistema ha muerto y fue quitado. Por todo esto sabemos que escribió antes de ese tiempo. Tuvo que haber escrito antes del año 70 después de Cristo. No creemos que escribió mucho antes. Lo ponemos en los 70. Jesús hizo la referencia en Mateo 24. Veamos ese pasaje. Capítulo 24 de Mateo. En el capítulo que Mateo usa para enseñar la enseñanza de Jesús acerca del tiempo final y lo que iba a suceder en el fin. Sus discípulos le preguntaron lo que sucedería. Verso 1. ¿Qué es lo que iba a suceder? Verso 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Le decían, mira esto, maestro, cuán majestuoso es el templo. Entonces el templo continuaba allí. Ahora, si hubiera sido destruido, Mateo no habría escrito de la forma que lo hizo. Veamos el verso 2. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús profetizó que este templo sería totalmente destruido. No quedaría piedra sobre piedra. Si eso ya hubiera ocurrido, ¿no crees que Mateo lo hubiera dicho? Entonces otra vez sabemos que el templo estaba intacto.
También sabemos históricamente que cuando Tito vino, puso sitio a Jerusalén y que los judíos lo enfrentaron por largo tiempo, y él se enojó gravemente. Luego conquistó los alrededores y vino al final a Jerusalén, y esto ocurre porque los judíos eran buenos para mantener sus muros y mantuvieron fuera de ellos a Tito, hasta que finalmente, cuando los romanos irrumpieron, Tito se encendió en ira por toda la situación que destruye todo. Cuando todo fue destruido, el año 70, él dice: no quiero que quede piedra sobre piedra. Y literalmente desmantelaron el templo hasta los cimientos. Ellos literalmente destruyeron todo. Y tenemos evidencia arqueológica recientemente descubierta hace 10 o 15 años en la esquina suroeste del monte del templo, donde los soldados romanos literalmente empujaron estas piedras enormes que Herodes había usado para construir el templo, y algunas de ellas del tamaño de un automóvil o más grandes. Ellos tomaron esas piedras y no solo las empujaron un poco, sino que las arrastraron hasta el borde de la montaña y las hicieron rodar. Y con el pasar de los siglos fueron enterradas y se convirtieron en el lugar de desecho de la ciudad de Jerusalén. Hace pocos años fueron desenterradas las pruebas de aquello que Jesús dijo, que se cumplió totalmente. Ahora nos damos cuenta lo que los romanos no escatimaron esfuerzo alguno para que no quede piedra sobre piedra. Dios siempre cumple su palabra. Él sabe cada cosa al detalle. Hemos estado examinando estos diferentes aspectos que Jesús profetizó en todas sus áreas. Entonces, nos ayuda a asignar el año en que Mateo escribió. ¿A quiénes escribió Mateo? A los judíos. Ya hemos enfatizado en aquello. Probablemente te acordarás que Mateo creemos que usó probablemente el Evangelio de Marcos como bosquejo, como lo mencioné antes. Para entonces Marcos ya había escrito su evangelio. Otra vez, esta es una suposición educada. Esto es lo que creemos, que probablemente Marcos ya había escrito su evangelio. Mateo probablemente la leyó, luego se dijo a sí mismo: hay otras cosas que pienso que tienen que ser dichas. Y probablemente comenzó a escribir y luego se dio cuenta y pensó: tengo que escribir esto para mis hermanos y hermanas judíos que se conviertan al cristianismo. Una de las cosas que se propusieron hacer fue no destruir todo. Recuerden lo que Jesús dijo. Mateo lo registró en Mateo capítulo 5. Encontremos este lugar rápidamente. Mateo 5. Jesús comenzó a enseñar lo que llamamos el Sermón del Monte. Y aquí, en Mateo capítulo 5, comienza a enseñarles y les muestra varios aspectos y les dice una y otra vez en el verso 21: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás. Él cita la ley, uno de los 10 mandamientos. Veamos luego el verso 22. Pero yo os digo, Mateo usa esto porque Jesús enseñó de esta manera y dijo: la ley dice esto, pero yo les digo tal cosa. En cada caso, él va un poco más lejos. Mateo enfatiza esto, que Jesús estaba cumpliendo la ley. Veamos al verso 17. Es un tema importante y Mateo lo muestra como clave en su evangelio. Él dice en el verso 17: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. El propósito de Mateo con esto es: necesito escribir este libro a los judíos y necesitan ellos entender que Jesús no vino a abrogar ni destruir la ley. Él vino para hacerla funcionar en ti. Él vino para hacer algo que puedas obtener. Y Mateo no tenía el concepto que su sistema iba a ser quitado, que ninguna piedra iba a quedar sobre la otra. Él aún no sabía lo que
le había escuchado decir a Jesús, no había visto aún el cumplimiento, y por eso que está tratando de convencer a los judíos que ellos necesitan renunciar a aquellas cosas y seguir a Jesús, porque él había cumplido todo aquello. Una y otra vez, Mateo se refiere al Antiguo Testamento y dice, veamos Mateo 1, voy a leer algunas frases. Mateo 1, verso 22. Todo esto aconteció. Él está describiendo cómo el ángel se apareció a María y a José. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Luego comienza a citar el Antiguo Testamento y dice una y otra vez, esto sucedió para que se cumplan las Escrituras. Veamos Mateo 2, verso 5. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y ellos comienzan a citar otro pasaje del Antiguo Testamento. ¿Puedes ver lo que está haciendo? Él dice, esto es lo que el Antiguo Testamento dice. Y aquí se está cumpliendo la profecía. Una y otra vez se está cumpliendo la profecía. Vayamos al verso 15. Leamos desde el 14, para que nos dé más sentido. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, hablando de José, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Mateo dice todo esto. Aconteció para que se cumpla la palabra de Dios. Nos está mostrando cada uno de estos lugares. Verso 17. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías. Luego cita otra vez el libro de Jeremías. Veamos el verso 23. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. ¿Ves lo que Mateo dice? Dice esto y lo dice una y otra vez, y podría llevarte por un rango de escrituras a lo largo del libro, lo que dice una y otra vez, para que el Antiguo Testamento se cumpliera. Nos está demostrando a todos nosotros esto. Otra razón por la cual sabemos que escribió a los judíos es que nunca explica las costumbres judías. Nunca dice, necesitas entender que cuál es la costumbre judía acá. Por ejemplo, dice en el día 40, que era el día de la purificación, que José y María fueron al templo. Bien, no necesita explicar qué día era, porque cada judío sabía qué día era ese. Ellos sabían que en el día 40 tenías que hacer tal cosa. Después que un niño nacía, había un periodo de purificación y todas las cosas típicas que el cuerpo de una mujer tenía que atravesar. Después de que el niño nacía y luego subían al templo. Eso era la costumbre típica. Él no explica nada de ello. Ahora, si estuviera escribiendo para otra audiencia que no entendía, entonces sí necesitaba hacer una explicación de la razón que tenía para subir al templo ese día. Él no lo hace. Por esa razón, estamos muy convencidos de que él escribió a los judíos. El mensaje de Mateo, como ya lo dijimos, en este cuadro que vimos, está presentando a Jesús como el Mesías o como Rey. Algunos escritores y algunos comentarios lo llaman el Rey. En tu libro de texto hay un buen fluir en ese sentido. En los capítulos de Mateo, él habla del Mesías una y otra vez, el advenimiento del Mesías, el ministerio del Mesías, y fluye un buen bosquejo del libro basado en las cosas que el Mesías hace. Y mientras lees tu libro de texto, comenzarás a captar aquellas cosas y trata con aquello cuando enfatiza, como Mateo lo hace, que él es el Mesías, que es el Rey. Tú estás enfatizando en aquello que los judíos estaban esperando. Los judíos estaban buscando a un rey. Cuando leen el Antiguo Testamento y leen todas las referencias al Mesías que vendría, lo que quieren, ¿cuál es su propósito? Lo que piensan que iba a ocurrir. Su pensamiento era que Él los iba a librar de toda la tiranía de esos imperios y de todas las cosas que estaban buscando. Estaban esperando un Mesías físico que se sentase en el trono.
Ellos no entendían las implicaciones espirituales del Mesías. Lo que estaban buscando era alguien que los librase de aquellos sinvergüenzas romanos y liberarse de todas esas cosas. Y como resultado de ello, no se dieron cuenta que Jesús vino para hacer lo que Mateo puntualiza. Y él relata una historia muy original, y es la visita de los magos del Oriente, que es muy original de Mateo. Veamos ese pasaje rápidamente en Mateo 2. Mateo no nos da todos los detalles y todo lo que los otros dicen al respecto del nacimiento de Jesús. Veamos Mateo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Bien, este es el énfasis que Mateo hace. Registra esta historia porque hay otros sabios o reyes de otro país que vinieron a presentar homenaje a nuestro rey, el rey de los judíos. Él no tiene que incluir esta historia, pero él dice que esto nos señala a aquello. Él es el único escritor que nos relata esta historia de los magos que visitan a Jesús. Él es el único que menciona la historia, pero el énfasis aquí y el relato no se trata acerca del nacimiento, sino acerca del hecho que él es rey. Veamos qué es aquel con quien Herodes se iba a disgustar. Porque un momentito dice Herodes: yo soy el rey, y vemos toda esa situación. Ahora, otra cosa que nos ayuda a ver Mateo, cuando Mateo registra la entrada triunfal en Jerusalén. Acuérdense, en la última semana que Jesús entró, la llamamos Domingo de Ramos, la semana antes de su crucifixión y sepultura y resurrección. Él viene montado en un burrito en la ciudad. Mateo nos da muchos detalles de esos eventos finales y cómo Jesús viene como un rey. Él es el Mesías. Él está cumpliendo todos los sueños. Mateo lo presenta triunfante, mientras cabalga como un conquistador, como aquel que ganará las batallas en favor de ellos. Mateo también registra la historia de cómo Pilato escribe un letrero que fue colgado en la cruz: Rey de los judíos. Recuerda, los líderes discutían con Pilato y le decían: no deberías haber puesto esa inscripción, que él era rey de los judíos. Y Pilato les responde: lo he escrito y se quedará así. Mateo registra esa parte de la historia, la inscripción que fue puesta sobre la cabeza de Jesús, el rey de los judíos. Y Mateo enfatiza el hecho que él es el Mesías, que es el rey. Y otra vez Mateo usa la frase única 35 veces. Él dice: el reino de los cielos se ha acercado o se ha establecido. Mateo lo usa en las parábolas. Él dice: el reino de los cielos es como. Y Jesús explica parábolas usando esa frase. Mateo gusta de esa frase y la usa una y otra vez. 35 veces en estos pocos capítulos. Entonces, nos damos cuenta lo que está describiendo y lo que está diciendo. Hay un mensaje específico. Concentrémonos en lo que dice mientras reseñamos el libro. Vayamos al capítulo 4 y hagamos algo breve. Mateo 4, verso 17, se convierte en el verso clave del libro. Mateo 4, 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el verso clave en el libro de Mateo. Todo lo que dice se concentra en esa frase. Jesús dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje de Mateo. ¿Qué quiere que hagan los judíos? Arrepentirse, porque el reino de los cielos no está en un lugar indeterminado, ni tampoco el Mesías. ¿Dónde está el cielo? En el entendimiento de los judíos, el cielo era algo inalcanzable.
era algo que estaba arriba. Y Él les dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos está aquí ahora. No tienes que esperarlo para que venga de algún otro lugar. Está justo donde necesitas que esté. Dios va a suplir tu necesidad justo donde estás. Él está aquí ahora. Es un buen pensamiento, ¿no es así? Yo podía haber dicho amén a eso si tú no lo dices. Entonces, su mensaje es enfatizar esto una y otra vez. Él continúa y hace esto. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? En estos primeros capítulos, por supuesto, sabes que trata del nacimiento de Jesucristo. Su bautismo ocurre en el capítulo 3. Él va a Juan el Bautista y es bautizado y luego comienza su ministerio. Veamos Mateo capítulo 3, verso 15. Mas Juan se oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, verso 15, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Dijo, tenemos profecías y tenemos escrituras que tenemos que cumplir. Otra vez aquí el énfasis de Mateo en esto. Entonces, Juan le permitió. Cuando Jesús fue bautizado en el capítulo 4, verso 1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. No todos los escritores registran esto, pero Mateo registra el periodo de tentación y luego llegamos al verso 17 que leímos hace poco. Desde entonces Jesús comenzó a predicar. Entonces Mateo comienza otra sección aquí. El Mesías viene y no voy a llevarte por cada área a través de tu bosquejo y cada detalle. En cierta medida puedes seguir tu bosquejo del Evangelio de Mateo, pero veamos un poco lo que continúa. Verso 1. Viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. Y comienza el capítulo 5, 6 y 7, que es lo que llamamos el Sermón del Monte. En esta parte Jesús les está enseñando y ministrando la información básica que ellos necesitan saber. El propósito más importante de Mateo viene en este sermón principal, que registra en los capítulos 5, 6 y 7, porque Jesús presenta sus enseñanzas básicas. Recuerden lo que leímos hace un momento, que Jesús dijo, la ley dice esto, mas yo os digo. ¿Qué está haciendo aquí Jesús cuando se expresaba de esa manera? La ley dice no matarás, mas yo os digo que si odias a tu hermano, cometes homicidio. ¿Qué está haciendo Jesús con la ley? La está llevando a un nivel tremendamente personal. Es decir, se está acercando al nivel en que todos vivimos. Y lo que Él hace en cada situación, Él dice, la ley dice esto, pero déjame levantar la norma un poco más alto. Él regresa y no solo enfatiza la ley, sino que el hecho cumple la ley. Jesús nos muestra cómo extendernos encima de la ley y examinar nuestras mentes y nuestros corazones. No se trata del acto de homicidio, sino acerca del pensamiento que inicia el acto de asesinato. ¿Sabes que hablamos de un crimen pasional? Pero tienes que primero concebir ese pensamiento en tu cabeza. Y Jesús dijo, si odias a tu hermano, ya estás en problemas. Tienes que solucionar eso. Si lo haces en tu mente, luego no se manifestará de otra manera. Y continúa a lo largo en otros pasajes y lo hace todo el tiempo. En Mateo 5, 6 y 7, Él dice, aquí hay algo mejor, hagamos algo mejor en lugar de hacerlo de otra manera, en lugar de tratar de cumplir la ley. Cuando llegas al capítulo 8, Él comienza con algunos de los milagros. Jesús limpia al leproso, les habla a ellos acerca de la sanidad. Él luego sana al siervo del centurión en el capítulo 8 y comienza a hablar de lo que se requiere para convertirse en un siervo. Requiere convertirse en un sanador y todo lo que involucra esto. Mateo registra varios milagros en los capítulos siguientes. Él registra todos los milagros que sucedieron. Cuando llega al capítulo 10, Él llama a los 12 y les dice, voy a enviarlos y les doy poder sobre los espíritus inmundos. Al principio del capítulo 10, luego envía a los 12 y les instruye en las cosas que pueden hacer y lo que se espera de ellos. Luego les enseña
Ahora, esto no ocurrió inmediatamente. Ya les había estado enseñando y preparando, haciendo algunas cosas. Mateo registra esto. Luego ahora los ha escogido a los 12 y que los ha enviado a hacer estas cosas. Y dice, se fueron y partieron. Capítulo 11 dice, sucedió que cuando Jesús terminó de darles instrucciones a los 12 discípulos, que él partió a enseñar y a predicar en sus ciudades. Entonces ellos fueron e hicieron todas estas cosas. Ellos ministraron en los diferentes lugares. Luego lo que vemos es una sección en el libro de texto que cubre todos estos detalles. Luego nos dice mucho acerca de los milagros. Luego nos menciona las parábolas. Recuerda que Mateo no escribe en orden exactamente cronológico. No es exactamente en ese orden que todo sucede, sino él toma el área del tema en cuestión por un momento, luego toca otro tema. Cuando llega al capítulo 13, empieza a hablar de algunas parábolas. Él nos relata la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña y la parábola de la semilla de mostaza. En el capítulo 11 relata estas parábolas en grupo y dice, aquí está lo que Jesús cubrió en sus enseñanzas. Y no dice que lo hizo en orden, él solo las junta en grupos de esa manera otra vez. Ahora, no me voy a tomar todo el tiempo de ir verso por verso, ni historia por historia. El bosquejo en tu libro cubre mucho de esta información. Tú necesitas, respecto a todo esto, saber el orden y las cosas que están allá. Tienes que estar leyendo. Si no has comenzado a leer, ya te has atrasado. Al presente necesitas estar ya leyendo Mateo o Marcos o Lucas. Y acuérdate ahora, quizás entiendas un poco más después de decir lo que dije. Escoge uno de los primeros 3 evangelios y léelos. Luego lee el libro de Juan y el libro de Hechos. Si lo haces y comienzas planificando tus lecturas y ejecutándolas a lo largo de los días, no tendrás ningún problema en terminarlas. Mientras lees estas lecturas a la vez de este trasfondo que estamos compartiendo, vas a poder ver cómo Jesús presentaba estas cosas y cómo estos escritores presentan estas cosas en cierto orden, teniendo en consideración a su audiencia. Ahora, esto significa que Mateo, ya que escribió a los judíos, ya no necesito yo leerlo. ¿No somos judíos? ¿No necesitamos leer esto? No, ese no es el asunto. Obviamente, el tema es que si nosotros entendemos cuál es la audiencia que quiere alcanzar, entenderemos mejor lo que está diciendo. Mateo no explica lo que Jesús quiso decir cuando dijo, el que tiene buen ojo será un buen hombre, pero el que tiene mal ojo será tacaño. Ahora, ¿qué quiere decir aquello? Esto no tiene ningún sentido en nuestro lenguaje, pero en la cultura judía, si tú tienes un buen ojo, quiere decir que tú eres generoso, que ayudarás a cualquiera, que amarás a cualquiera y que eres generoso con tu dinero y con tu tiempo y con tus habilidades. Tú eres una persona generosa y te describimos como quien tiene un buen ojo. Ahora, ¿te das cuenta que no usamos esa frase en castellano? No tiene sentido aún con una buena traducción literal. Aún así no tiene sentido. Y Mateo no tiene que explicar a los judíos, pero a nosotros sí nos tiene que explicar. Luego dice, si tienes un mal ojo eres tacaño, pero si tienes un buen ojo serás generoso en las cosas que haces, en las cosas. Así que tú, mientras lees estos pasajes, muchas veces te vas a encontrar con estas cosas similares y te preguntarás, ¿qué significa esto? ¿Sabes qué significa eso? Vas a tener que desenterrar, lo siento, tendrás que indagar y desenterrar el significado correcto, porque no tiene sentido en castellano, y tendrás que profundizar e indagar esa frase, porque no hay mucho aquí que el autor intentó decir. Y muchas veces podrás estar leyendo una buena traducción, palabra por palabra, que hace un buen trabajo en la traducción, pero no es fácil de entender. Nos encontramos con ese problema cuando traducimos del inglés a otro idioma. En el mundo, las compañías de mercadeo tienen toda clase de problemas en traducir sus eslogan a otros idiomas, porque suena como expresiones idiomáticas. Por ejemplo, decir, más vale pájaro en mano que 100 volando. ¿Cómo puedes traducir eso? No tiene sentido fuera del contexto cultural. Cuando traducimos tenemos que entender el trasfondo cultural
Mientras lees la palabra de Dios, la podrás usar correctamente si tienes un mejor entendimiento, si entiendes el trasfondo de los escritos y cuál es su propósito. He dedicado mucho tiempo, he insistido en ello mucho, pero mientras te preparas y te alistas en lo que sabes de la palabra de Dios, entonces serás capaz de aplicarlo a toda la palabra. Y voy a dejar el tema ahí y orar para que aprendas. ¿Cuántos de ustedes están entendiendo? ¿Bien? Amén. Dios los bendiga. Tengan una buena semana.